Bien, para el análisis de estos transistores bipolares BJT, ahora con PNP, tenemos estos circuitos planteados de dos maneras distintas, con el emisor de esta manera o de esta manera. Nuestro diagrama eléctrico de cada uno es este, y lo que puede suceder es, si nos proporcionan el diagrama de esta manera, podemos hacer un ligero cambio en el emisor. El cambio realmente solo se da aquí y aquí, en mi colector y en mi emisor. Si está el emisor de esta manera apuntando de arriba hacia abajo, digámosle, el voltaje de mi colector debe ser negativo, como se muestra aquí todavía más claramente. Y si mi emisor está apuntando de abajo hacia arriba, los voltajes son similares a cuando nosotros teníamos el transistor NPN. Entonces, por convención, vamos a realizar el análisis de esta manera. Es exactamente lo mismo, solo que, como les comento, esto es lo que se invertiría. Esto es lo que cambiaría para poder realizar, si nos proporcionan poder analizarlo de esta manera. ¿Por qué se prefiere analizar con el emisor en este sentido? Porque si nosotros nos fijamos al analizar la malla, nosotros vamos recorriendo el circuito desde aquí, y gracias al emisor podemos calcular nuestra corriente en la base, y también podemos calcular toda esta malla siguiendo por este ramal, a diferencia del emisor en este sentido, ya que no nos dejaría prácticamente hacer el análisis de esta manera. Entonces, como ya estamos familiarizados con el análisis siguiendo un sentido que indica la flecha del emisor, vamos a optar por analizar de esta manera. Pero insisto, es lo mismo prácticamente. Como comento, cualquiera de los dos se pueden analizar. Nosotros podemos observar que tendríamos que, en vez de el sentido estipularlo así, por este sentido del emisor, tendría que ser mejor para nosotros analizar en sentido inverso. ¿Están de acuerdo? Y en este, pues simplemente sí es más conveniente analizar hacia este sentido, como en los NPN. Por eso, convenientemente, es mejor analizarlo de esta manera. Bien, entonces, retomando este circuito ya con datos establecidos, vamos a calcular todos los datos que ya conocemos: voltaje de base, corriente de base, voltaje de emisor, corriente de emisor, voltaje colector, corriente de colector, y voltaje emisor colector, en este caso, la caída que existe aquí. Para el análisis, digamos, siempre inicio por calcular lo que existe siempre en la base. Entonces, como les comenté, nosotros notamos que podemos seguir este camino hacia la corriente de la base, es decir, todo este ramal. Entonces, por leyes de voltajes de Kirchhoff tenemos esto. Tenemos menos 10 más 470 de I de mi colector, de mi emisor, perdón, más 10 de mi corriente de la base, igual a 0 porque ya llegué. Entonces despejamos mi corriente de base y sustituimos nuestra corriente de emisor por las fórmulas establecidas que ya tenemos. Entonces, despejando corriente de base, tendríamos 10. Aquí olvidé el punto 7 de mi diodo semiconductor que existe aquí, más listo, ahora sí, entonces son 10 menos 0.7 sobre los 10 ohms, 10 kilos de mi corriente de base, más los 470 de 101, que, recordando, mi beta vale 100,
y es la multiplicación de esto por IV. Entonces, calculando esto, tenemos que mi corriente de base me da 161.8 amperes. Y ya tenemos la corriente de base. Bien, ahora ya con nuestra corriente de base, igual recordando las fórmulas ya establecidas, tenemos que la corriente del colector, encontraría aquí, es esta misma beta de corriente de base. Entonces serían 100 por 161 amperes, y eso me va a dar 16.18 miliamperes. Entonces ya tenemos esa corriente del colector. Recordemos también que por aproximación la corriente de mi emisor es aproximadamente igual a mi corriente en el colector. Sin embargo, nosotros podemos notar que en mi emisor va a haber una suma entre la corriente del colector y la corriente de la base. Entonces, si nosotros la sumáramos, en vez de hacerla por esta fórmula, serían contornos y de base. Tendríamos prácticamente lo mismo, que son esos 161, una unidad muy pequeña, y con ver más los 16.18 milis, me daría como resultado 16.32. Entonces, si nosotros lo hiciéramos también, como les comentaba, por la fórmula, obtendríamos prácticamente lo mismo. Permítame. 16.34. Ok. Entonces ya tenemos las tres corrientes. Y ahora calculamos los voltajes. Bien, para mi voltaje en el emisor, recordemos que está aquí. Entonces, siguiendo el ramal, podemos ver que sería solamente menos 10 volts más 470 de I de emisor, que esa ya la tenemos. Y son los 16.36 vamos a usar, más mi voltaje, aquí está, más mi voltaje en el emisor. Entonces, despejando, serían mis 10 volts menos 470 por todo junto, ya me da 7.68 volts. Y aquí ya tengo ese voltaje. Ahora, para calcular el voltaje de la base, pues simplemente por tener la resistencia, vamos a calcular voltaje de base es igual a mi resistencia de base, mis 10 kilos, por la corriente de mi base. ¿Sí? Que esos fueron los 161.8, ¿no? Y eso nos va a dar mi voltaje de base, que son 1.6 volts. Como ven, es muy pequeño. Entonces, si se fijan que también la resistencia está conectada a tierra, prácticamente es muy mínimo el voltaje que entra en mi base. Tiene sentido.
Entonces procedemos a calcular el voltaje en el colector y el voltaje de emisor colector y tendríamos terminado el ejercicio. Entonces mi voltaje en el colector se encuentra en esta parte. Entonces hacemos el análisis y de igual manera tenemos menos 10 más 470 ohms por la corriente de mi emisor. Vamos a usar 36 miliamperes más 0.7 más mi voltaje en el colector igual a 0. Entonces voltaje en el colector es 10 menos 0.7 por pues por todo esto, ¿no? 470 por 16.36. Y esto nos da 3 volts. Ok, entonces mi voltaje emisor colector, que sería mi voltaje en el emisor, que aquí lo tengo, menos mi voltaje en el colector, son 7.68 menos 3.01 y eso me da 4.67 volts y hemos terminado este ejercicio.